Su hija no pagó el hospital y la dejaron morir. Era Jesús quien la salvó. El aire acondicionado del Hospital General del Condado de Los Ángeles zumbaba con un sonido metálico y monótono. Las luces fluorescentes del pasillo del tercer piso parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras irregulares sobre las paredes color crema desgastadas por el tiempo. Era un martes por la tarde y el olor a desinfectante mezclado con café recalentado impregnaba cada rincón de aquel lugar donde la vida y la muerte se encontraban a diario. En la habitación 312, junto a una ventana que daba a un estacionamiento gris y sin alma, yacía doña Teresa Ramos. Tenía 79 años. Pero su rostro arrugado y sus manos callosas contaban la historia de una vida que parecía haber durado el doble. Su cabello blanco, recogido en una trenza delgada que descansaba sobre su hombro derecho, brillaba tenuemente bajo la luz artificial. Sus ojos color café, normalmente llenos de calidez y esperanza, ahora miraban el techo con una mezcla de resignación y dolor que iba más allá de lo físico. Teresa había llegado a Los Ángeles hacía 52 años, cruzando la frontera con nada más que una maleta de cartón, un rosario heredado de su abuela y un sueño: darle a su hija una vida mejor que la que ella había tenido en su pueblo natal de Oaxaca. Durante más de 5 décadas había limpiado casas, lavado ropa ajena, cuidado niños que no eran suyos, todo para que Camila, su única hija, pudiera estudiar, tener ropa nueva y no pasar las penurias que ella había conocido. Pero ahora, mientras el monitor cardíaco emitía pitidos irregulares y el suero goteaba lentamente en su brazo izquierdo, Teresa se preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena. «Señora Ramos», dijo el doctor Patel, un hombre de mediana edad con acento indio y expresión seria, entrando a la habitación con una carpeta bajo el brazo. «Necesitamos hablar sobre su situación». Teresa intentó incorporarse, pero el dolor en su abdomen la obligó a quedarse quieta. A su lado, sentada en una silla de plástico verde y revisando su teléfono celular con expresión aburrida, estaba Camila. Tenía 43 años. Llevaba el cabello teñido de rubio platinado, uñas largas decoradas con diseños elaborados y ropa de marca que contrastaba brutalmente con el humilde vestido floreado que su madre usaba bajo la bata del hospital. «¿Qué pasa, doctor?», preguntó Camila sin levantar la vista de su pantalla, donde estaba revisando fotos de un resort en Miami. El doctor Patel miró a Teresa con compasión antes de dirigirse a su hija. «Su madre tiene una obstrucción intestinal severa. Necesita cirugía de emergencia. Sin ella, en las próximas 48 a 72 horas, su condición se volverá crítica. El problema es que...» Hizo una pausa incómoda. «El seguro que tiene solo cubre una parte mínima del procedimiento. El costo total es de $32,000. Necesitamos un pago inicial de al menos $15,000 para programar la operación». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía robar el oxígeno de la habitación. Teresa cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban bajo sus párpados. Sabía que no tenía ese dinero. Sus ahorros de toda una vida apenas llegaban a $4,000, guardados en una lata de galletas bajo su cama en el pequeño apartamento de una habitación que compartía con otras 2 señoras de limpieza. «¿15,000?» repitió Camila, finalmente levantando la vista. «¿Y si no pagamos?» El doctor Patel apretó los labios. «Entonces, solo podemos ofrecerle cuidados paliativos, mantenerla cómoda, pero sin la cirugía no hay mucho más que podamos hacer». Teresa abrió los ojos y miró a su hija. En ese momento, todo el amor,
Todos los sacrificios, todas las noches sin dormir trabajando en 2 o 3 empleos para pagar la escuela privada de Camila, las clases de piano que nunca terminó, el auto usado que le compró cuando cumplió 16 años, todo eso se condensó en una sola súplica silenciosa. «Mija», susurró Teresa con voz quebrada, «yo sé que tienes algo ahorrado. El año pasado me dijiste que habías conseguido ese trabajo nuevo en la oficina de bienes raíces. Por favor, mi amor, yo te lo pagaré. Trabajaré hasta que...» «Mamá», la interrumpió Camila con un tono que helaba la sangre. «No tengo ese dinero. Ya no trabajo en ese lugar. Renuncié hace meses. Además, tú sabes que yo también tengo gastos. El alquiler, el carro, mis cosas». Era mentira. Teresa lo supo de inmediato porque conocía a su hija mejor que nadie. Camila todavía trabajaba en esa oficina, ganaba bien y además tenía un novio que le pagaba la mitad de sus gastos. Pero la verdad era aún más dolorosa. Camila había estado planeando un viaje a Miami con ese novio, un viaje que costaría exactamente $17,000 entre vuelos, hotel de lujo y excursiones. Ya había pagado el depósito. «Camila», intervino el doctor Patel con voz firme, «su madre no tiene mucho tiempo. Si existe alguna posibilidad...» «Doctor, ya le dije que no tengo el dinero», respondió Camila poniéndose de pie bruscamente. «¿Qué quiere que haga? ¿Que me endeude por el resto de mi vida? Yo también tengo que pensar en mi futuro». Teresa sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No era el dolor de la enfermedad. Era algo mucho peor. El dolor del abandono, del rechazo, de darse cuenta de que para la persona por la que había dado todo, ella no valía ni siquiera un sacrificio económico. «Está bien, mija», dijo Teresa con voz apenas audible, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «No te preocupes, yo entiendo. Tú tienes tu vida. Yo ya viví la mía». Camila evitó mirar a su madre. Tomó su bolso de diseñador y se dirigió hacia la puerta. «Tengo que irme. Tengo una cita importante. Vendré mañana a ver cómo sigues». Pero ambas sabían que era otra mentira. Camila no volvería mañana. Tal vez no volvería nunca. El doctor Patel observó la escena con una mezcla de incredulidad y tristeza. Había visto muchas cosas en sus 20 años de carrera médica, pero el abandono de un hijo hacia un padre siempre le resultaba incomprensible. «Señora Ramos», dijo suavemente después de que Camila saliera, «voy a hacer todo lo que esté en mi poder para mantenerla cómoda. Hablaré con servicios sociales, a ver si podemos encontrar algún programa de ayuda, alguna organización benéfica». «Gracias, doctor», susurró Teresa. «Usted es muy amable, pero yo sé cómo funcionan estas cosas. He vivido toda mi vida siendo invisible. No hay programa que me vaya a salvar ahora». Cuando el doctor salió, Teresa se quedó sola con el sonido de las máquinas y el murmullo distante del hospital. Miró por la ventana hacia el cielo gris de Los Ángeles, donde las nubes ocultaban el sol de la tarde. «Diosito», susurró con voz temblorosa, «yo no le pido que me cure. Ya estoy vieja y cansada. Pero por favor, no dejes que mi hija cargue con esta culpa toda su vida. Perdónala, Señor, porque ella no sabe lo que hace. Yo la perdono, pero duele, Padre Santo, cómo duele». Las horas pasaron lentamente. Una enfermera entró a las 6 de la tarde para revisar sus signos vitales y ajustar la dosis de analgésicos. Teresa apenas la notó. Estaba perdida en sus recuerdos. Camila, de 5 años, corriendo hacia ella con un dibujo hecho en la escuela. Camila, de 12, llorando en sus brazos, después de que unas compañeras se burlaran de su acento. Camila, de 18,
recibiendo su diploma de preparatoria, mientras Teresa aplaudía desde la última fila, con su uniforme de limpieza porque había venido directamente del trabajo. ¿En qué momento había perdido a esa niña? Cuando el amor se había convertido en vergüenza, cuando su sacrificio se había vuelto invisible. A las 9 de la noche, otra enfermera, una mujer afroamericana de unos 50 años llamada Gloria, entró para el turno nocturno. «Hola, cariño», dijo con voz cálida. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», respondió Teresa honestamente. «Muy cansada». Gloria revisó el monitor y frunció el ceño ligeramente. «Tu presión está bajando. ¿Necesitas algo? Agua. ¿Quieres que llame a alguien?» Teresa negó con la cabeza. «No hay nadie a quien llamar». Gloria la miró con comprensión. Había visto esa mirada antes, la mirada de alguien que se está rindiendo, no porque quiera morir, sino porque ya no encuentra razones para seguir luchando. «Cariño», dijo Gloria sentándose en el borde de la cama y tomando la mano de Teresa. «Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero sí sé esto. Dios no te ha traído hasta aquí para abandonarte ahora. Él tiene un plan, aunque no lo veamos». «¿Un plan?» Teresa sonrió con tristeza. «El plan era que mi hija tuviera una vida mejor que la mía, y lo logré. Ella tiene educación, tiene trabajo, tiene todo lo que yo nunca tuve, pero perdí su corazón en el camino. ¿Qué clase de plan es ese?» Gloria apretó su mano. A veces, el plan de Dios no es el que nosotros escribimos. A veces, Él tiene que romper nuestros corazones para poder reconstruirlos más fuertes. Y a veces, tiene que romper los corazones de otros para que aprendan lo que realmente importa. Teresa quiso creer esas palabras, pero el dolor era demasiado profundo. «Voy a apagar las luces para que puedas descansar», dijo Gloria. «Pero si necesitas algo, lo que sea, presiona ese botón. Estaré aquí toda la noche». Cuando Gloria salió y la habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada solo por el resplandor verde del monitor y la luz tenue que entraba del pasillo, Teresa cerró los ojos. El dolor en su abdomen había aumentado, pero era nada comparado con el dolor en su alma. «Señor Jesús», oró en voz baja, «si es tu voluntad llevarme esta noche, estoy lista. Pero te pido una cosa, cuida de mi Camila. Ella está perdida, Señor. Está tan perdida que ni siquiera sabe que lo está. Ayúdala a encontrar el camino de regreso, no a mí, sino a ti, porque yo ya no puedo hacer nada más por ella». El monitor comenzó a emitir un pitido diferente. Los números en la pantalla empezaron a descender: 90/60, 85/55, 80/50. El dolor se intensificó hasta volverse insoportable. Teresa apretó los dientes tratando de no gritar, de no molestar a los otros pacientes, y entonces algo cambió. El aire de la habitación se volvió diferente, más denso, más cálido. Teresa abrió los ojos y vio que la luz del pasillo parecía haberse intensificado, pero no era una luz normal. Era una luz dorada, suave, que no lastimaba los ojos, sino que los reconfortaba. El monitor emitió un sonido agudo y prolongado. La línea en la pantalla se volvió plana. Teresa sintió que su cuerpo se volvía ligero, como si estuviera flotando. El dolor desapareció instantáneamente. Podía verse a sí misma en la cama, inmóvil, con los ojos cerrados, pero ella estaba... ¿Dónde estaba? Y entonces lo vio. En la esquina de la habitación, junto a la ventana, había una figura. Un hombre vestido con una túnica de un blanco tan puro que parecía brillar con luz propia. Su rostro era difícil de describir. No porque fuera borroso, sino porque era tan hermoso, tan lleno de amor y compasión, que los ojos humanos apenas podían procesarlo. «Teresa», dijo el hombre, y su voz era como música, como el sonido del viento en los árboles, como la risa de un niño, como todo lo bueno que había existido alguna vez.
Teresa, hija mía, no temas. Teresa supo de inmediato quién era. No necesitaba que se lo dijera, lo supo en lo más profundo de su ser. Señor, susurró, cayendo de rodillas, aunque no estaba segura de si tenía rodillas en ese momento. Señor Jesús. Él se acercó y extendió su mano. En su muñeca, Teresa pudo ver una cicatriz, una marca que contaba una historia de amor y sacrificio. «Levántate, amada mía», dijo Jesús con ternura. «No has venido aquí para quedarte. Todavía tengo trabajo para ti. Pero mi hija, ella me abandonó. Nadie me quiere, nadie me necesita». Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía todo el amor del universo. «Cuando el amor se apaga, yo lo enciendo. Tu hija te olvidó, Teresa, pero yo nunca te he olvidado. Ni por un segundo. Cada lágrima que has derramado, cada sacrificio que has hecho, cada oración que has susurrado en la oscuridad, yo he estado ahí, siempre he estado ahí». «¿Por qué?», preguntó Teresa, las lágrimas corriendo por su rostro. «Porque yo no soy nadie especial, solo soy una vieja que limpia casas». «Eres mi hija», respondió Jesús, «y eso te hace infinitamente valiosa. Tu valor no depende de lo que haces o de quién te ama. Depende de que yo te amo. Y mi amor nunca falla, nunca se rinde, nunca te abandona». Jesús tocó su frente con su mano, y Teresa sintió una ola de paz tan profunda que pensó que su corazón estallaría de alegría. «Vuelve, Teresa, vuelve y muestra a mi pueblo que yo sigo haciendo milagros, que yo sigo salvando a los abandonados, a los olvidados, a los que el mundo considera sin valor. Vuelve y sé mi testimonio vivo». «Pero, ¿cómo? No tengo dinero para la cirugía, no tengo...» «Yo soy el camino, la verdad y la vida», dijo Jesús, «y yo proveeré. Confía en mí, Teresa, solo confía». La luz se intensificó hasta volverse cegadora. Teresa sintió que era jalada hacia atrás, como si una fuerza invisible la empujara de regreso a su cuerpo. Hubo un momento de oscuridad total, de silencio absoluto, y entonces el monitor comenzó a sonar de nuevo. Pip. Pip, pip. Gloria, que había estado revisando a otro paciente en el pasillo, escuchó la alarma y corrió hacia la habitación 312. Cuando entró, se quedó paralizada. Teresa tenía los ojos abiertos. Estaba respirando. El monitor mostraba signos vitales estables. «¿Qué?» Gloria corrió hacia la cama. «Teresa, Teresa, ¿me escuchas?» «Sí», respondió Teresa con voz clara, más fuerte de lo que había sonado en días. «Te escucho, Gloria». Y escuché algo más. Escuché la voz de Jesús. Gloria presionó el botón de emergencia, llamando al equipo médico. En segundos, la habitación se llenó de doctores y enfermeras, todos revisando a Teresa con expresiones de asombro. «Esto es imposible», murmuró el doctor Patel, revisando el monitor una y otra vez. Su corazón se detuvo. La línea estaba plana. «Yo mismo vi el registro, pero ahora está estable, más que estable. Sus signos vitales son mejores que cuando ingresó». Teresa miró hacia la esquina de la habitación donde había visto a Jesús. Él ya no estaba allí, pero sobre la mesita junto a su cama, donde antes no había nada. Ahora descansaba una rosa blanca perfecta, con gotas de rocío en sus pétalos, y junto a ella una pequeña nota escrita en español con una caligrafía elegante y antigua. «Tu hija te olvidó, pero yo no. Jesús». Gloria vio la rosa y la nota. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró, «es real. Es realmente real». Teresa tomó la rosa con manos temblorosas y la acercó a su pecho. El perfume era celestial, como nada que hubiera olido antes. «Él vino por mí», dijo Teresa, su voz llena de asombro y gratitud. «Cuando todos me abandonaron, cuando ya no había esperanza, Él vino por mí. Jesús me salvó.
El doctor Patel, un hombre de ciencia que había dejado de creer en milagros hacía muchos años, se quedó mirando la escena sin palabras. Había visto muchas cosas inexplicables en su carrera, pero esto era diferente. Voy a ordenar más pruebas, dijo finalmente. Necesitamos entender qué pasó aquí, pero Teresa sabía que ninguna prueba médica podría explicar lo que había ocurrido. Esto no era ciencia, era fe, era amor. Era el poder de un Dios que nunca abandona a sus hijos, sin importar cuán olvidados se sientan. Mientras el equipo médico salía de la habitación, murmurando entre ellos sobre el caso inexplicable, Gloria se quedó junto a Teresa. «¿Qué viste?», preguntó en voz baja. «¿Qué te dijo?». Teresa sonrió, y por primera vez en días fue una sonrisa genuina, llena de esperanza. Me dijo que cuando el amor se apaga, Él lo enciende. Me dijo que mi hija me olvidó, pero Él nunca lo hizo. Y me dijo que todavía tiene trabajo para mí. Gloria tomó su mano y la apretó. Entonces será mejor que te prepares, cariño, porque cuando Dios dice que tiene trabajo para ti, puedes estar segura de que va a hacer algo grande. Teresa miró la rosa blanca en sus manos y luego hacia la ventana, donde el cielo nocturno de Los Ángeles brillaba con estrellas que no había notado antes. «Sí», susurró, «algo muy grande». Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. La noticia del milagro de la habitación 312 se extendió por el Hospital General del Condado de Los Ángeles como un incendio en temporada seca. Para la mañana del miércoles, enfermeras, médicos, personal de limpieza e incluso pacientes de otros pisos hablaban en susurros sobre la mujer mexicana que había muerto y vuelto a la vida. El doctor Patel había ordenado una batería completa de pruebas: tomografías, resonancias magnéticas, análisis de sangre, electrocardiogramas. Cada resultado que llegaba lo dejaba más perplejo que el anterior. La obstrucción intestinal que había amenazado la vida de Teresa seguía ahí, visible en las imágenes, pero de alguna manera ya no estaba causando los síntomas críticos. Su cuerpo se había estabilizado de una manera que desafiaba toda lógica médica. «Es como si su cuerpo hubiera reiniciado», le dijo el doctor Patel a su colega, la doctora Chen, mientras revisaban los resultados en la sala de médicos. Todos los marcadores de inflamación han bajado drásticamente. Su presión arterial es la de una persona 20 años más joven. «Y mira esto», señaló una imagen en la pantalla. Ayer, esta área mostraba signos de necrosis tisular. Hoy, el tejido parece regenerado. La doctora Chen, una mujer pragmática que había estudiado en Stanford y no creía en nada que no pudiera ser medido o cuantificado, frunció el ceño. «Tiene que haber una explicación. Tal vez el primer diagnóstico fue erróneo. Tal vez no fue erróneo», interrumpió el doctor Patel con firmeza. «Yo mismo hice el examen 3 veces y no soy el único. El doctor Morrison también la revisó. Todos llegamos a la misma conclusión. Sin cirugía, esta mujer tenía máximo 72 horas de vida. Y ahora», hizo una pausa, buscando las palabras correctas, «ahora está sentada en su cama, comiendo gelatina y sonriendo como si nada hubiera pasado». «¿Y qué hay de la historia de la rosa y la nota?», preguntó la doctora Chen con escepticismo. «Eso suena a... ¿A qué?», la desafió el doctor Patel. «¿A delirio? ¿A alucinación?». Gloria también vio la rosa y la nota. «Yo mismo las vi. Están en la habitación de la paciente ahora mismo. Y antes de que preguntes, no. Nadie entró a esa habitación entre el momento en que el monitor marcó línea plana y cuando Gloria llegó. Revisé las cámaras de seguridad del pasillo.
Nadie. La doctora Chen no tenía respuesta para eso. Mientras tanto, en la habitación 312, Teresa estaba recibiendo visitantes. Primero fue el capellán del hospital, el padre Miguel, un sacerdote jesuita de origen salvadoreño que había servido en el hospital durante 15 años. «Doña Teresa», dijo el padre Miguel, sentándose en la silla junto a su cama, «me han contado lo que pasó anoche. ¿Puedo preguntarle qué fue exactamente lo que vio?» Teresa, que había pasado la mañana en oración silenciosa, miró al sacerdote con ojos claros y serenos. «Vi a Jesús, padre. No fue un sueño. No fue mi imaginación. Él estaba aquí, tan real como usted está ahora. Me habló, me tocó, y me dijo que volviera porque todavía tiene trabajo para mí». El padre Miguel había escuchado muchas historias de experiencias cercanas a la muerte en su ministerio. Algunas le parecían genuinas, otras claramente producto del trauma o los medicamentos. Pero había algo en la manera en que Teresa hablaba, una certeza tranquila en su voz que lo hizo creer cada palabra. «¿Y qué le dijo exactamente?», preguntó suavemente. «Me dijo, cuando el amor se apaga, yo lo enciendo», respondió Teresa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Me dijo que mi hija me había olvidado, pero que él nunca lo hizo. Y me mostró sus manos, padre. Vi las cicatrices, vi las marcas de los clavos, y supe que si él pudo soportar eso por mí, yo puedo soportar cualquier cosa». El padre Miguel sintió un nudo en la garganta. Había sido sacerdote durante 32 años, había estudiado teología en Roma, había leído todos los textos sobre milagros y apariciones. Pero en ese momento, sentado junto a esta humilde mujer que había limpiado casas toda su vida, sintió que estaba en presencia de algo sagrado. «Doña Teresa», dijo con voz emocionada, «¿puedo rezar con usted? Por favor, padre». Tomaron las manos y el padre Miguel comenzó a orar, no con las palabras formales de la liturgia, sino con las palabras simples y directas del corazón. «Señor Jesús, tú que viniste a buscar y salvar lo que estaba perdido, te damos gracias por este milagro. Te damos gracias por recordarnos que tú sigues obrando en medio de nosotros, que tu poder no ha disminuido, que tu amor no ha cambiado. Ayúdanos a ser testigos fieles de tu misericordia. Amén». «Amén», repitió Teresa. Cuando el padre Miguel se fue, llegó Gloria con el desayuno de Teresa. Pero no venía sola. Detrás de ella había 3 enfermeras más, todas del turno de noche, todas con expresiones de curiosidad y esperanza. «Teresa», dijo Gloria, «estas son mis compañeras, Yolanda, Patricia y Luz. Ellas querían conocerte, querían escuchar tu historia». Teresa miró a las 4 mujeres. Yolanda era una mujer robusta de origen puertorriqueño, con el cabello corto y rizado. Patricia era delgada y pálida, con acento del sur de Estados Unidos. Luz era joven, tal vez de 25 años, con rasgos indígenas y ojos llenos de dolor no resuelto. «Siéntense, por favor», dijo Teresa, señalando las sillas y el borde de la cama. «No soy nadie especial, pero si mi historia puede ayudarlas, con gusto la comparto». Las mujeres se acomodaron, y Teresa comenzó a contar. Les habló de su vida en Oaxaca, de cómo había cruzado la frontera siendo apenas una joven de 27 años, embarazada y sola, después de que el padre de Camila las abandonara. Les habló de los años de trabajo duro, de las humillaciones, de las veces que había comido solo tortillas con sal para que su hija pudiera tener leche y frutas. «Yo pensaba que si le daba todo lo material, ella sería feliz», dijo Teresa con tristeza. «Pero me olvidé de darle lo más importante, enseñarle a amar, a ser agradecida, a valorar el sacrificio. Me enfoqué tanto en que no sufriera como yo sufrí, que no le enseñé a sufrir con propósito, a encontrar significado en el dolor». Luz, la enfermera joven, comenzó a llorar.
Mi mamá también se sacrificó por mí, dijo con voz quebrada. Ella limpia oficinas de noche para pagar mi escuela de enfermería. Y yo me avergüenzo de ella. Me avergüenzo de que no hable bien inglés, de que use ropa vieja, de que no entienda las cosas modernas. Dios mío, soy igual que la hija de usted. Teresa extendió su mano y Luz la tomó, sollozando. No es demasiado tarde, mija, dijo Teresa con ternura. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Jesús me mostró eso anoche. Él me dijo que mi hija todavía puede aprender, todavía puede volver, y tú también puedes. Ve hoy mismo a tu mamá y dile que la amas. Dile que valoras todo lo que ha hecho. No esperes a que sea demasiado tarde. Luz asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo haré, se lo prometo. Hoy mismo, cuando termine mi turno, iré a verla. Patricia, la enfermera del sur, habló entonces. Yo perdí a mi mamá hace 5 años, dijo con voz suave. Murió de cáncer, y lo último que le dije fue que estaba cansada de cuidarla, que quería volver a mi vida normal. Ella murió esa noche, y yo nunca pude pedirle perdón. Teresa apretó la mano de Patricia. Tu mamá te perdonó, hija. Las madres siempre perdonamos, y si ella conocía a Jesús, entonces ahora está con Él y está en paz. Pero tú necesitas perdonarte a ti misma. Ese es el perdón más difícil de todos. Las 4 enfermeras se quedaron con Teresa durante casi 1 hora, compartiendo sus historias, sus dolores, sus arrepentimientos. Y Teresa, que había pasado toda su vida siendo invisible, siendo la mujer que limpiaba pero que nadie realmente veía, de repente se encontró siendo vista, siendo escuchada, siendo valorada. Cuando finalmente se fueron, Gloria fue la última en salir. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Teresa, dijo, anoche, cuando vi que habías vuelto, cuando vi esa rosa y esa nota, yo había perdido mi fe. Hace 3 años, mi hijo murió en un tiroteo. Tenía 19 años. Desde entonces, yo venía a trabajar, hacía mi trabajo, volvía a casa, pero por dentro estaba muerta. No podía orar, no podía creer. Pero anoche algo cambió. Volví a sentir esperanza. Teresa sonrió. Ese es el trabajo que Jesús me dijo que tenía para mí. No sé exactamente qué es, pero creo que tiene que ver con recordarle a la gente que Él sigue aquí, que Él sigue obrando, que Él sigue amando, especialmente a los que se sienten olvidados. Gloria asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas, y salió de la habitación. Teresa se quedó sola de nuevo, pero esta vez la soledad no se sentía pesada, se sentía llena de propósito, llena de paz. Tomó la rosa blanca, que seguía tan fresca como cuando había aparecido, y la acercó a su nariz. El perfume era embriagador, celestial. Luego tomó la nota y la leyó una vez más. Tu hija te olvidó, pero yo no. Jesús. Gracias, Señor, susurró. Gracias por no olvidarme. Ahora muéstrame qué quieres que haga. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. A las 2 de la tarde, el doctor Patel entró a su habitación con una expresión que Teresa no podía descifrar. ¿Era confusión? ¿Asombro? ¿Miedo? Señora Ramos, dijo, sentándose pesadamente en la silla. Acaba de pasar algo extraordinario. ¿Qué pasó, doctor? Recibimos una llamada de una organización benéfica llamada El Buen Samaritano. Es una fundación que ayuda a pacientes sin recursos. Dijeron que... Hizo una pausa como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Dijeron que un donante anónimo se puso en contacto con ellos esta mañana y específicamente pidió que cubrieran todos sus gastos médicos. Todos. La cirugía, la hospitalización, los medicamentos, todo. Y no solo eso, también dejaron fondos para...
Consultó un papel que traía en la mano. Para asegurar que la señora Teresa Ramos tenga un lugar digno donde vivir y recuperarse. Teresa se quedó sin palabras. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Quién?, logró preguntar. ¿Quién hizo eso? No lo sé, respondió el doctor Patel. El donante insistió en permanecer anónimo. Lo único que dijeron en la fundación es que la persona llamó temprano esta mañana. Dijo que había escuchado sobre su caso y que sentía que Dios le había puesto en el corazón ayudarla. Transfirió $50,000. 50,000, señora Ramos. Teresa cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente. Es Él, susurró. Es Jesús. Él dijo que proveería. Él dijo que cuidaría de mí. El doctor Patel, que había pasado toda su vida adulta confiando solo en la ciencia y la razón, se encontró sin argumentos. Había visto los estudios, había visto la recuperación imposible, había visto la rosa y la nota, y ahora esto. Señora Ramos, dijo suavemente, yo no soy un hombre religioso. Dejé de ir al templo cuando tenía 18 años. Pero lo que está pasando aquí, no puedo explicarlo. Y tal vez no se supone que lo explique. Tal vez solo se supone que lo acepte. Doctor, dijo Teresa tomando su mano, Dios no necesita que usted lo entienda. Solo necesita que usted esté abierto. Y creo que usted ya está más abierto de lo que piensa. El doctor Patel asintió lentamente y se puso de pie. Voy a programar su cirugía para mañana por la mañana. Con estos fondos puedo traer al mejor equipo quirúrgico. Vamos a asegurarnos de que se recupere completamente. Gracias, doctor. Dios lo bendiga. Cuando el doctor se fue, Teresa se levantó de la cama por primera vez en días. Caminó lentamente hacia la ventana y miró hacia afuera. El cielo de Los Ángeles, normalmente gris por la contaminación, estaba sorprendentemente azul. Las nubes formaban patrones hermosos y un rayo de sol entraba directamente por su ventana, iluminando la rosa blanca en su mesita. Señor, oró en voz alta, tú me salvaste cuando nadie más lo haría. Me diste esperanza cuando no tenía ninguna. Me mostraste que mi valor no depende de si mi hija me ama, sino de que tú me amas. Ahora, úsame. Úsame para mostrar tu amor a otros. Úsame para encender el amor donde se ha apagado. En ese momento, sin que Teresa lo supiera, a 30 kilómetros de distancia, en un elegante apartamento de Santa Mónica, Camila Ramos estaba sentada en su sofá de cuero blanco, mirando su teléfono celular. Había estado tratando de no pensar en su madre durante todo el día. Había ido al gimnasio, había almorzado con su novio, había revisado las reservas para su viaje a Miami, pero algo la estaba carcomiendo por dentro, algo que no podía ignorar por más que lo intentara. Era culpa, era vergüenza, era el recuerdo de la mirada en los ojos de su madre cuando le había dicho que no tenía dinero para salvarla. ¿Estás bien?, preguntó su novio Derek, un agente de bienes raíces de 38 años, con dientes perfectamente blancos y una obsesión por el CrossFit. Sí, estoy bien, mintió Camila, pero no estaba bien, y en lo profundo de su corazón sabía que nada volvería a estar bien hasta que enfrentara lo que había hecho. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números desconocidos, pero algo la impulsó a responder. «¿Hola? ¿Señorita Ramos?» Era una voz de mujer, profesional pero amable. «Habla de la Oficina de Servicios Sociales del Hospital General del Condado. Llamo respecto a su madre, Teresa Ramos». El corazón de Camila se detuvo. «¿Qué pasó? Su madre está bien», se apresuró a decir la mujer. «De hecho, está mejor de lo que esperábamos. Hubo un desarrollo inesperado en su caso.
Un donante anónimo ha cubierto todos sus gastos médicos. Está programada para cirugía mañana y el pronóstico es excelente. Camila no sabía si sentirse aliviada o más culpable. ¿Un donante? ¿Quién? No puedo revelar esa información, pero pensé que querría saberlo. Su madre va a estar bien. Cuando colgó, Camila se quedó mirando el teléfono en su mano. Su madre iba a vivir. Alguien, un completo extraño, había hecho lo que ella no había estado dispuesta a hacer. «¿Qué pasa?», preguntó Derek. «Te ves pálida». «Mi mamá, alguien pagó su cirugía. Va a estar bien». Derek sonrió. «Eso es genial, babe. ¿Ves? Te dije que todo se resolvería. Ahora podemos disfrutar nuestro viaje sin preocupaciones». Pero Camila no podía sonreír, porque sabía que esto no estaba resuelto. Ni siquiera había comenzado a resolverse. Esa noche, Camila no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre. Veía sus manos callosas, veía las lágrimas en sus ojos cuando le había dicho que no tenía dinero. A las 3 de la mañana se levantó y fue a la sala. Encendió su laptop y, sin saber realmente por qué, escribió en el buscador «Milagros en hospitales de Los Ángeles». Lo que encontró la dejó helada. Había un artículo reciente en un blog local de noticias. Paciente experimenta recuperación inexplicable en Hospital del Condado. El artículo era vago en detalles, pero mencionaba a una mujer latina de 79 años que había sido declarada clínicamente muerta y había vuelto a la vida. Camila sabía, sin ninguna duda, que estaban hablando de su madre. Siguió leyendo. El artículo citaba a enfermeras que hablaban de una presencia inexplicable en la habitación, de una rosa que había aparecido de la nada, de una nota que decía que Jesús no la había olvidado. Camila cerró la laptop bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. Esto era imposible. ¿Qué era esto? Se levantó y caminó hacia la ventana de su apartamento que daba al océano Pacífico. Las olas rompían en la playa, iluminadas por la luna llena. Era una vista hermosa, una vista por la que pagaba $4,000 al mes, y de repente toda esa belleza le pareció vacía. «¿Qué me está pasando?», susurró al cristal de la ventana, pero en lo profundo de su corazón sabía exactamente qué le estaba pasando. Su conciencia, que había estado dormida durante tanto tiempo, finalmente estaba despertando. Y el despertar era doloroso. De vuelta en el hospital, Teresa dormía pacíficamente, la rosa blanca en su mesita, la nota bajo su almohada. Y en sus sueños caminaba por un jardín lleno de luz, de la mano de Jesús, quien le mostraba el camino que tenía por delante. Un camino de sanación, un camino de perdón, un camino de amor restaurado. El milagro había comenzado, pero la verdadera transformación apenas estaba empezando. El jueves amaneció con un cielo despejado sobre Los Ángeles, algo inusual para la temporada. Los rayos del sol entraban por las ventanas del Hospital General del Condado, iluminando los pasillos con una luz dorada que parecía prometer esperanza. Teresa había pasado la noche en oración y en una paz profunda que no había sentido en años. A las 6 de la mañana, el equipo de enfermería llegó para prepararla para la cirugía. Gloria estaba entre ellas, aunque técnicamente su turno había terminado a las 7 de la mañana anterior. Había decidido quedarse para estar con Teresa. «No podía irme sin saber que estabas bien», le dijo Gloria mientras le ayudaba a ponerse la bata quirúrgica. «Además, necesito ver cómo termina esta historia». Teresa sonrió y tomó la mano de Gloria. «Esta historia no termina hoy, mija. Apenas está comenzando. A las 7:30 llegó el equipo de anestesiología. El doctor Patel había cumplido su palabra. Había reunido al mejor equipo quirúrgico disponible. La cirujana principal era la doctora Sarah Kim,
una mujer coreano-americana de 45 años con una reputación impecable y más de 20 años de experiencia en cirugía gastrointestinal. «Señora Ramos», dijo la doctora Kim con una sonrisa cálida, «voy a cuidar de usted como si fuera mi propia madre. ¿Está lista?» «Estoy lista», respondió Teresa con calma. «Dios está conmigo. Y ustedes también. ¿Qué más puedo pedir?» Mientras la camilla era empujada hacia el quirófano, Teresa sostenía la rosa blanca en su mano. Una de las enfermeras intentó quitársela suavemente. «Señora, no puede llevar eso al quirófano». «Déjela», interrumpió la doctora Kim. «Si esa rosa le da paz, que la lleve. La pondremos en una mesa junto a ella». El quirófano era un espacio frío y estéril, lleno de luces brillantes y equipos médicos que zumbaban y parpadeaban. Pero Teresa no sintió miedo. Mientras el anestesiólogo le explicaba el procedimiento y comenzaba a administrar la medicación, Teresa cerró los ojos y oró. «Señor Jesús, pongo mi vida en tus manos. Si es tu voluntad que despierte de esta cirugía, que sea para servirte. Si es tu voluntad llevarme a casa contigo, estoy lista. Pero por favor cuida de mi Camila. Ayúdala a encontrar el camino de regreso a ti». Las últimas palabras que escuchó antes de que la anestesia la sumiera en la inconsciencia fueron las de la doctora Kim. «Vamos a cuidar muy bien de ti, Teresa. Muy bien». La cirugía duró 4 horas y 17 minutos. La doctora Kim y su equipo trabajaron con precisión meticulosa, removiendo la obstrucción, reparando el tejido dañado, asegurándose de que cada sutura fuera perfecta. Pero incluso mientras trabajaban, algo extraño sucedía. «¿Alguien más siente esto?», preguntó uno de los cirujanos asistentes, el doctor Ramírez. «El aire aquí se siente diferente». La doctora Kim, que normalmente habría descartado ese tipo de comentarios como nerviosismo o cansancio, tuvo que admitir que él tenía razón. Había una sensación en el quirófano, una presencia que no podía explicar. No era amenazante. Al contrario, era reconfortante. «Concéntrate en el procedimiento», dijo, pero su voz carecía de su firmeza habitual. Cuando finalmente terminaron y Teresa fue trasladada a la sala de recuperación, la doctora Kim se quitó los guantes y la mascarilla y se sentó en el vestidor del personal, exhausta pero satisfecha. «Fue una cirugía perfecta», le dijo al doctor Patel, que había estado observando desde la galería. «No hubo complicaciones. El tejido respondió mejor de lo esperado. Honestamente, es como si su cuerpo estuviera cooperando de una manera que nunca he visto». El doctor Patel asintió lentamente. «Hay algo especial en esa mujer. No sé qué es, pero lo hay». Mientras Teresa descansaba en recuperación, a kilómetros de distancia, Camila estaba sentada en su auto en el estacionamiento de su oficina, incapaz de entrar. Había pasado toda la noche sin dormir, leyendo artículos sobre milagros, sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre personas que afirmaban haber visto a Jesús. Parte de ella quería descartar todo como superstición, como el producto de cerebros privados de oxígeno o medicamentos fuertes. Pero otra parte de ella, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, susurraba que tal vez, solo tal vez, había algo más en el universo que lo que podía ver y tocar. Su teléfono sonó. Era su jefe. «Camila, ¿dónde estás? Tenemos la reunión con los clientes de Beverly Hills en 20 minutos. «Lo siento, Tom. Yo no me siento bien. No voy a poder ir hoy». «¿Qué? Camila, esta es una cuenta de $2 millones. No puedes simplemente...» «Lo siento», repitió, y colgó. Derek le había enviado 5 mensajes de texto preguntando si quería almorzar. No los respondió. Sus amigas del gimnasio
Habían publicado fotos de sus smoothies de la mañana. No les dio me gusta. Todo lo que había sido importante para ella 24 horas antes de repente parecía trivial, vacío, sin sentido. Arrancó el auto y, sin pensarlo realmente, se dirigió hacia el Hospital General del Condado. El tráfico de Los Ángeles era denso como siempre, pero Camila apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo momentos de su infancia que había tratado de olvidar. Su madre, llegando a casa a las 11 de la noche, exhausta, pero siempre con una sonrisa para ella. Su madre faltando a su propia comida para que Camila pudiera tener segundos. Su madre usando la misma ropa durante años para que Camila pudiera tener vestidos nuevos para la escuela. ¿Cuándo había dejado de ver esos sacrificios? ¿Cuándo había comenzado a verlos como vergüenza en lugar de amor? Llegó al hospital a las 11 de la mañana. Estacionó en el lote de visitantes y se quedó sentada en el auto durante 10 minutos, tratando de reunir el coraje para entrar. Finalmente, salió del auto y caminó hacia la entrada principal. El hospital olía a desinfectante y café, un olor que le recordó a cuando era niña, y su madre la había traído aquí después de que se cayera de su bicicleta y se rompiera el brazo. Su madre había estado con ella toda la noche, durmiendo en una silla incómoda, sosteniéndole la mano cada vez que se despertaba asustada. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Estoy buscando a Teresa Ramos. Es mi madre. La recepcionista revisó su computadora. Está en recuperación posquirúrgica. 3er piso, ala oeste. Pero solo familia inmediata puede visitarla por ahora. Soy su hija. La recepcionista le dio un pase de visitante y Camila se dirigió a los elevadores. Sus manos temblaban mientras presionaba el botón del 3er piso. Cuando las puertas se abrieron, vio a Gloria en el puesto de enfermeras. Gloria la reconoció de inmediato por las fotos que había visto en la mesita de Teresa. «Tú debes ser Camila», dijo Gloria, y su tono no era amigable. «Sí, vine a ver a mi mamá». Gloria la miró durante un largo momento evaluándola. «Tu mamá acaba de salir de una cirugía mayor. Está dormida, pero puedes entrar a verla. Habitación 312. Camila caminó por el pasillo con piernas que parecían de plomo. Cada paso la acercaba a un momento que sabía que cambiaría todo. Cuando llegó a la puerta de la habitación 312, se detuvo. A través de la pequeña ventana de la puerta podía ver a su madre en la cama, conectada a varios monitores, con una vía intravenosa en el brazo. Se veía tan pequeña, tan frágil, tan vieja. ¿Cuándo se había vuelto tan vieja? Camila empujó la puerta suavemente y entró. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave pitido del monitor cardíaco. Sobre la mesita junto a la cama, Camila vio la rosa blanca. Todavía estaba perfectamente fresca, sin un solo pétalo marchito, a pesar de que, según el artículo que había leído, había aparecido hacía 2 días. Se acercó a la cama y miró a su madre. Teresa dormía pacíficamente, su rostro relajado, casi sereno. Había una pequeña sonrisa en sus labios, como si estuviera soñando algo hermoso. Camila se sentó en la silla junto a la cama y por primera vez en años realmente miró a su madre. Vio las arrugas profundas alrededor de sus ojos, marcas de años de preocupación y trabajo duro. Vio sus manos, ásperas y callosas, manos que habían fregado miles de pisos, lavado miles de platos, todo por ella, y algo dentro de Camila se rompió. Comenzó a llorar. No un llanto delicado y controlado, sino sollozos profundos y desgarradores que salían de lo más profundo de su alma. Puso su cabeza sobre la cama, junto a la mano de su madre, y lloró como no había llorado desde que era niña. «Lo siento», susurró entre sollozos. «Lo siento mucho, mamá. Lo siento por todo, por avergonzarme de ti, por no valorarte, por dejarte aquí sola, por no pagar tu cirugía. Dios mío,
¿Qué clase de persona soy? ¿Qué clase de hija hace eso? No esperaba respuesta. Su madre estaba dormida, bajo los efectos de la anestesia. Pero necesitaba decirlo, necesitaba sacarlo de su pecho antes de que la culpa la consumiera completamente. «Tú me diste todo», continuó Camila, su voz quebrada. «Todo. Y yo te di nada, peor que nada. Te di desprecio, te di vergüenza, te di abandono. Y cuando más me necesitabas, cuando tu vida dependía de mí, yo te fallé de la peor manera posible». Tomó la mano de su madre, esa mano áspera y trabajada, y la apretó contra su mejilla. «No sé si puedes escucharme, no sé si alguna vez podrás perdonarme, pero necesito que sepas que lo siento con cada parte de mi ser. Y si me das otra oportunidad, si Dios me da otra oportunidad, voy a ser mejor. Voy a ser la hija que merecías tener desde el principio». En ese momento sintió un ligero apretón en su mano. Levantó la cabeza bruscamente y vio que los ojos de Teresa estaban abiertos, mirándola con una expresión de amor tan puro, tan incondicional, que Camila comenzó a llorar aún más fuerte. «¡Mija!», susurró Teresa con voz débil pero clara. «Mi Camilita, viniste». «Mamá», Camila apenas podía hablar. «Mamá, lo siento tanto, lo siento». «Shh». Teresa levantó su mano temblorosa y tocó el rostro de su hija. «Ya está, mi amor, ya está. Yo te perdono, siempre te he perdonado». «¿Cómo?», preguntó Camila. «¿Cómo puedes perdonarme después de lo que hice?». Teresa sonrió, y en esa sonrisa había una sabiduría que venía de un lugar más allá de este mundo. «Porque Jesús me perdonó primero. Cuando yo estaba muriendo, cuando todos me habían abandonado, Él vino por mí. Me mostró que el amor verdadero no lleva cuentas, no guarda rencor, no se rinde, y si Él pudo amarme así, yo puedo amarte a ti así». Camila se inclinó y abrazó a su madre con cuidado, consciente de las suturas y los tubos, pero necesitando sentir su cercanía. «Te amo, mamá, te amo tanto, y voy a demostrártelo. Voy a cuidar de ti, voy a estar aquí para ti, lo prometo». «Lo sé, mija, lo sé». Permanecieron así durante largo rato, madre e hija, reconectándose después de años de distancia emocional. Afuera de la habitación, Gloria observaba a través de la ventana con lágrimas en los ojos. «Otro milagro», susurró para sí misma. «Jesús está haciendo otro milagro». Cuando Camila finalmente se separó, vio la rosa blanca en la mesita. «Mamá, ¿es verdad? Lo que dicen sobre la rosa, sobre la nota, sobre Jesús?» Teresa asintió. «Es verdad, mija. Tan verdad como que estoy aquí ahora. Él vino por mí, me salvó, y me dijo que todavía tenía trabajo para mí. Ahora entiendo cuál es ese trabajo. Mostrarle a la gente que Él nunca nos abandona, incluso cuando sentimos que todos los demás lo han hecho». Camila tomó la rosa con manos temblorosas. El perfume era increíble, como nada que hubiera olido antes. Yo no sé si creo en todo eso, en Dios, en Jesús, en milagros, pero esto», miró la rosa, luego a su madre, «esto no puede ser coincidencia». «No es coincidencia, mija, es providencia, es amor, es gracia». Camila se sentó de nuevo, sosteniendo la rosa, y por primera vez en su vida adulta sintió el impulso de orar. No sabía cómo. No había orado desde que era niña, y su madre la llevaba a la iglesia los domingos. Pero las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo. «Dios, si estás ahí, si realmente salvaste a mi mamá, entonces, gracias, gracias por darme otra oportunidad. Gracias por no rendirte con ella y por no rendirte conmigo. Yo no sé cómo hacer esto, cómo creer, cómo cambiar, pero quiero intentarlo. Por favor, ayúdame». Teresa apretó la mano de su hija. «Él te ayudará, mija. Él ya comenzó. ¿Por qué crees que estás aquí ahora?
No fue tu decisión, fue la de él. Él te trajo de vuelta a mí y me trajo de vuelta a ti. Pasaron el resto de la tarde juntas, hablando de cosas que no habían hablado en años. Camila le contó sobre su trabajo, sobre Derek, sobre su vida que desde afuera parecía perfecta, pero por dentro se sentía vacía. Teresa le contó sobre sus años de trabajo, sobre las otras señoras de limpieza con las que vivía, sobre su fe que la había sostenido incluso en los momentos más oscuros. «Mamá», dijo Camila en un momento, «cuando salgas de aquí vas a venir a vivir conmigo. Tengo espacio. Puedes tener tu propia habitación. Ya no vas a tener que trabajar limpiando casas. Yo voy a cuidar de ti». Teresa sonrió, pero negó con la cabeza suavemente. «Eso es muy generoso, mija. Pero Jesús me dijo que Él ya había provisto un lugar para mí, y yo confío en Él. Además, todavía tengo trabajo que hacer. Él me mostró que hay muchas personas en este hospital, en esta ciudad, que se sienten olvidadas, abandonadas, sin valor. Y yo voy a recordarles que Él nunca los olvida. Pero mamá, tú necesitas descansar, recuperarte, y lo haré. Pero después voy a servir, porque eso es lo que Él me llamó a hacer». Camila no entendía completamente, pero podía ver la determinación en los ojos de su madre, una luz que no había visto antes. A las 6 de la tarde, la doctora Kim entró para revisar a Teresa. «Señora Ramos, su cirugía fue un éxito completo. La recuperación va a tomar algunas semanas, pero el pronóstico es excelente. Usted es una mujer muy afortunada». «No es suerte, doctora», respondió Teresa con una sonrisa. «Es bendición». La doctora Kim, que había sido criada en una familia budista pero que se consideraba agnóstica, miró a Teresa con curiosidad. «Usted realmente cree que Dios la salvó, ¿verdad?» «No lo creo, doctora. Lo sé. Tan cierto como que usted está aquí ahora». La doctora Kim asintió lentamente. «Bueno, sea lo que sea, estoy contenta de que esté bien. Volveré mañana para revisar su progreso». Cuando se fue, Camila miró a su madre con admiración. «Mamá, tú tienes algo que yo nunca he tenido. Una fe tan fuerte que nada puede sacudirla. ¿Cómo lo haces?». Teresa pensó por un momento antes de responder. «No es que mi fe sea fuerte, mija, es que Él es fuerte. Yo soy débil, he dudado muchas veces, he llorado muchas veces preguntándole por qué. Pero incluso en mis dudas, incluso en mis lágrimas, Él ha estado ahí. Y cada vez que ha estado ahí, mi confianza en Él ha crecido un poco más. La fe no es la ausencia de dudas, mija. Es la decisión de confiar a pesar de las dudas». Esas palabras se grabaron en el corazón de Camila. Esa noche, cuando finalmente se fue del hospital, prometiendo volver temprano al día siguiente, se sintió diferente, más ligera, como si un peso que había estado cargando durante años finalmente hubiera sido levantado. En el camino a casa no puso música, solo condujo en silencio, pensando, reflexionando, sintiendo. Cuando llegó a su apartamento, Derek estaba ahí, molesto porque no había respondido sus mensajes. «¿Dónde has estado todo el día? Te he estado llamando». «Estuve con mi mamá», respondió Camila simplemente. «¿Tu mamá?» «Pensé que ella estaba, ya sabes, que no tenías una buena relación con ella». Camila lo miró, realmente lo miró, y se dio cuenta de algo. Derek nunca le había preguntado sobre su madre, sobre su familia, sobre su pasado. En 2 años de relación, nunca había mostrado interés en conocer de dónde venía ella. «Mi mamá tuvo una cirugía hoy y estuvo a punto de morir. Y yo casi la pierdo sin haberle dicho que la amo». Derek se encogió de hombros. «Bueno, pero está bien ahora, ¿no? Eso es lo que importa. Oye, sobre Miami, necesitamos confirmar las reservas de los restaurantes». «No voy a ir a Miami», dijo Camila. «¿Qué? ¿Por qué no?
Porque mi mamá me necesita y porque necesito estar con ella. Necesito recuperar el tiempo perdido. Derek la miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Camila, ya pagamos el depósito. Son $17,000. No podemos simplemente... Entonces ve tú solo, dijo Camila. O lleva a alguien más, pero yo no voy. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Derek se puso de pie, claramente molesto. ¿Sabes qué? Creo que necesitas pensar bien las cosas. Te voy a dar espacio. Llámame cuando vuelvas a ser la Camila que conozco. Esa Camila ya no existe, respondió ella. Y honestamente, no quiero que vuelva. Cuando Derek se fue, dando un portazo, Camila se sentó en su sofá y por segunda vez ese día oró. Dios, no sé qué estoy haciendo. No sé si estoy tomando las decisiones correctas, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy haciendo lo que debo hacer. Por favor, guíame, muéstrame el camino, y ayúdame a ser la hija que mi mamá merece. En el hospital, Teresa dormía pacíficamente, la rosa blanca todavía fresca en su mesita, y una sonrisa en sus labios, porque sabía que Jesús estaba cumpliendo su promesa. Estaba encendiendo el amor donde se había apagado. Estaba restaurando lo que se había roto. Estaba haciendo milagros, no solo en cuerpos, sino en corazones. Y esto era solo el comienzo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios, tanto para Teresa como para Camila. La recuperación de Teresa progresaba de manera que los médicos describían como extraordinaria. Para el sábado, apenas 2 días después de la cirugía, ya estaba sentada en su cama, comiendo alimentos sólidos y caminando por el pasillo con ayuda mínima. «Nunca he visto algo así», le dijo la doctora Kim al doctor Patel mientras revisaban sus expedientes. Pacientes de su edad normalmente tardan semanas en llegar a este punto. Ella está sanando al triple de la velocidad normal. «Ya te dije», respondió el doctor Patel con una sonrisa enigmática. «Hay algo especial en esa mujer». Pero el verdadero milagro no estaba sucediendo en el cuerpo de Teresa. Estaba sucediendo en los corazones de las personas a su alrededor. Camila había pasado cada momento libre en el hospital. Había cancelado todas sus citas de trabajo. Había ignorado los mensajes cada vez más hostiles de Derek y había dedicado todo su tiempo a estar con su madre. Pero no era solo estar físicamente presente. Era escuchar, realmente escuchar, las historias de su madre. Era aprender sobre la mujer que había dado todo por ella, pero a quien ella nunca había conocido realmente. «Mamá», dijo Camila el sábado por la tarde, mientras ayudaba a Teresa a caminar por el pasillo. «Cuéntame sobre mi abuela. Tú nunca hablas mucho de ella». Teresa sonrió con nostalgia. «Tu abuela Lupita era una mujer de fe inquebrantable. Vivimos en una pobreza que tú no puedes ni imaginar, mija. Había días en que no teníamos nada que comer excepto tortillas y sal. Pero tu abuela siempre decía, Dios proveerá. Y siempre lo hacía. De alguna manera, siempre lo hacía. ¿Cómo murió? De neumonía cuando yo tenía 25 años. No teníamos dinero para el doctor. Murió en casa, en mi cama, sosteniendo su rosario. Sus últimas palabras fueron, «No tengas miedo, Teresita. Jesús siempre cuida de los suyos». Y tenía razón. 2 años después yo estaba en Estados Unidos, embarazada de ti, asustada pero llena de esperanza. Camila sintió lágrimas en sus ojos. Desearía haberla conocido. Ella te conoce, mija. Desde el cielo, ella te conoce. Y está feliz de que finalmente hayas vuelto a casa. Mientras caminaban, pasaron por la habitación de otro paciente. A través de la puerta abierta, Camila pudo ver a un hombre mayor, tal vez de 80 años, acostado solo en su cama, mirando el techo con ojos vacíos. Teresa se detuvo. «¿Quién es él?», preguntó a una enfermera que pasaba. «Es el señor Chen», respondió la enfermera con tristeza. «Tiene cáncer terminal.
No tiene familia. Nadie viene a visitarlo. Es muy triste. Teresa miró a Camila. Mija, ¿me esperas un momento? Sin esperar respuesta, Teresa entró a la habitación del señor Chen. Camila la siguió, curiosa. Hola, dijo Teresa suavemente en inglés. Mi nombre es Teresa. Soy paciente aquí también. ¿Puedo sentarme con usted un momento? El señor Chen la miró con sorpresa. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, pero cuando vio a Teresa, algo cambió en su expresión. ¿Por qué?, preguntó con voz ronca. No me conoce. No necesito conocerlo para saber que nadie debería estar solo, respondió Teresa, sentándose en la silla junto a su cama. Todos necesitamos compañía. Todos necesitamos saber que importamos. El señor Chen cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla. Nadie me ha visitado en 3 semanas. Mi hijo vive en Nueva York. Está muy ocupado. Mi esposa murió hace 5 años. Yo estoy solo. Teresa tomó su mano. Usted no está solo. Dios está con usted. Y ahora yo también estoy aquí. Durante los siguientes 20 minutos, Teresa habló con el señor Chen. Le contó sobre su propia experiencia, sobre cómo había estado al borde de la muerte, sobre cómo Jesús había venido por ella. Le habló sobre el amor que nunca falla, sobre la esperanza que nunca se apaga. Camila observaba desde la puerta, asombrada. Su madre, que apenas podía caminar sin ayuda, que acababa de salir de una cirugía mayor, estaba consolando a un completo extraño, dándole esperanza cuando ella misma había estado sin esperanza días atrás. Cuando finalmente salieron de la habitación, el señor Chen estaba sonriendo por primera vez en semanas. «Mamá», dijo Camila mientras caminaban de regreso, «¿cómo haces eso? ¿Cómo puedes dar tanto cuando tú misma has sufrido tanto?» Teresa se detuvo y miró a su hija. «Porque el sufrimiento me enseñó compasión, mija. Me enseñó a ver el dolor en otros. Y porque Jesús me mostró que cuando compartimos nuestro dolor, cuando lo usamos para ayudar a otros, se transforma en algo hermoso. El dolor sin propósito es solo sufrimiento, pero el dolor con propósito es redención». Esas palabras resonaron profundamente en Camila. Esa noche, cuando volvió a su apartamento, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba escribiendo al principio, pero las palabras fluían de ella como un río que había estado represado durante años. Escribió sobre su madre, sobre los sacrificios que había hecho, sobre cómo ella, Camila, había estado tan ciega, tan egoísta, tan perdida. Escribió sobre el milagro en el hospital, sobre la rosa blanca, sobre la transformación que estaba experimentando. Cuando terminó, tenía 5 páginas. Las leyó, las releyó, y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Las publicó en su blog personal, que había estado inactivo durante 2 años. El título era simple: Mi madre murió y Jesús la salvó. La historia que cambió mi vida. No esperaba que nadie lo leyera. Solo necesitaba sacarlo de su sistema, poner en palabras lo que estaba sintiendo. Pero para el domingo por la mañana, la publicación había sido compartida 127 veces. Para el lunes, más de 5,000 personas la habían leído y los comentarios seguían llegando. Estoy llorando. Esta historia me recuerda a mi propia madre, a quien perdí el año pasado sin haberle dicho cuánto la amaba. Gracias por compartir esto. Yo también me he alejado de mi familia. Voy a llamar a mi mamá hoy mismo. No soy religioso, pero esta historia me tocó el corazón. Tal vez hay algo más allá de lo que podemos ver. Camila estaba abrumada. No había esperado esta respuesta. Pero más importante, no había esperado cómo se sentiría al compartir su historia. Se sentía libre, como si al admitir sus errores públicamente, al compartir su transformación, hubiera roto las cadenas que la habían estado atando.
El lunes por la mañana, cuando llegó al hospital, encontró a su madre rodeada de gente. Había al menos 10 personas en la habitación, enfermeras, otros pacientes, incluso un par de doctores. Todos estaban escuchando mientras Teresa les contaba su historia. Y entonces, estaba diciendo Teresa, él extendió su mano hacia mí y vi las cicatrices, las marcas de los clavos, y supe sin ninguna duda que era Jesús. No fue un sueño, no fue mi imaginación, fue real, tan real como ustedes están aquí ahora. Una de las enfermeras, una mujer joven con el rostro lleno de lágrimas, preguntó, ¿y qué se siente? ¿Estar en presencia de Jesús? Teresa cerró los ojos, recordando. Se siente como volver a casa después de haber estado perdido durante mucho tiempo. Se siente como amor puro, sin condiciones, sin juicio. Se siente como paz que sobrepasa todo entendimiento. Y se siente como esperanza, una esperanza tan fuerte que nada en este mundo puede apagarla. Camila se quedó en la puerta, observando. Su madre se había convertido en algo más que una paciente. Se había convertido en un testimonio vivo, en una fuente de esperanza para personas que habían perdido la suya. El padre Miguel, el capellán del hospital, también estaba allí. Cuando vio a Camila, se acercó a ella. «Tu madre es un regalo», le dijo. «En mis 32 años como sacerdote he conocido a muchas personas santas, pero tu madre, ella tiene algo especial, una autenticidad, una fe que no puede ser fingida. La gente lo siente, por eso vienen a ella». «Lo sé», respondió Camila, «y yo casi la pierdo. Casi dejé que muriera por mi egoísmo». El padre Miguel puso una mano en su hombro. «Pero no lo hiciste. Dios te trajo de vuelta a tiempo. Y ahora tienes la oportunidad de ser parte de su ministerio, de su testimonio. No desperdicies esta segunda oportunidad». «No lo haré», prometió Camila. «Nunca más». Esa tarde la doctora Kim le dio a Teresa la noticia que había estado esperando. Podría ser dada de alta el miércoles. «Pero», añadió la doctora, «necesitas un lugar donde recuperarte, un lugar con alguien que pueda cuidarte durante las próximas semanas». «Ella va a venir conmigo», dijo Camila inmediatamente. «Ya preparé una habitación para ella». Teresa miró a su hija con amor. «Gracias, mija, pero recuerda lo que te dije. Jesús ya proveyó un lugar para mí». «Mamá, yo soy ese lugar. Déjame hacer esto. Déjame cuidarte como tú me cuidaste toda mi vida». Teresa estaba a punto de responder cuando Gloria entró corriendo a la habitación con una expresión de asombro en su rostro. «Teresa, tienes que ver esto», dijo encendiendo el televisor de la habitación. En la pantalla, un noticiero local estaba transmitiendo una historia. El titular decía, «Milagro en Hospital del Condado. Paciente afirma haber sido visitada por Jesús». El reportero estaba entrevistando al doctor Patel, quien, aunque claramente incómodo, estaba confirmando los hechos médicos del caso. La paciente, Teresa Ramos, fue declarada clínicamente muerta durante varios minutos, decía el doctor Patel. Su corazón se detuvo. No había actividad cerebral, y luego, inexplicablemente, volvió. Y no solo volvió, sino que su recuperación ha sido extraordinaria. No tengo explicación médica para lo que sucedió. Luego el reportero entrevistó a Gloria, quien habló sobre la rosa blanca y la nota. «Yo estaba ahí», dijo Gloria con convicción. «Vi la rosa aparecer de la nada, vi la nota y vi la transformación en Teresa. Esto no es algo que la ciencia pueda explicar. Esto es fe. Esto es Dios obrando». Teresa miró la pantalla con una mezcla de humildad y asombro. «Yo no quería esto», dijo suavemente. «No quería atención. Solo quería servir». «Mamá», dijo Camila tomando su mano, «tal vez esta es la manera en que Dios quiere que sirvas, compartiendo tu historia, dando esperanza a personas que la han perdido». El teléfono de la habitación comenzó a sonar. Era la recepción del hospital.
Señora Ramos, dijo la recepcionista, hay personas aquí que quieren verla. Muchas personas. Dicen que vieron la noticia y quieren conocerla, quieren orar con usted. ¿Qué les digo? Teresa miró a Camila, luego a Gloria, luego al padre Miguel. Díganles que suban, dijo finalmente. Si Dios me salvó para ser un testimonio, entonces seré un testimonio. Durante las siguientes horas, la habitación de Teresa se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todas las edades, razas y trasfondos venían a verla. Algunos solo querían tocar su mano. Otros querían escuchar su historia directamente de ella. Muchos venían con sus propias historias de dolor, de pérdida, de desesperación, buscando la esperanza que Teresa había encontrado. Había una mujer que había perdido a su hijo en un accidente automovilístico y no había podido perdonarse a sí misma. Teresa oró con ella, lloró con ella y le habló sobre el perdón que Jesús ofrece. Había un hombre que había sido diagnosticado con una enfermedad terminal y había perdido toda esperanza. Teresa le habló sobre cómo la muerte no es el final para aquellos que creen, sobre cómo Jesús prometió preparar un lugar para nosotros. Había una pareja joven cuyo matrimonio estaba al borde del colapso. Teresa les habló sobre el amor que persevera, sobre el amor que no se rinde, sobre el amor que refleja el amor de Cristo. Camila observaba todo esto con asombro creciente. Su madre, que había sido invisible para el mundo durante tanto tiempo, de repente se había vuelto visible de la manera más poderosa posible. No por su riqueza, no por su estatus, sino por su fe, por su testimonio, por su amor. A las 8 de la noche, cuando finalmente la última persona se fue, Teresa estaba exhausta pero radiante. «Mija», le dijo a Camila, «ahora entiendo. Ahora entiendo por qué Jesús me trajo de vuelta. No fue solo por mí, fue por todas esas personas. Por todos los que se sienten olvidados, abandonados, sin esperanza, Él me usó para recordarles que Él nunca los olvida». Camila abrazó a su madre con cuidado. «Mamá, tú eres la persona más fuerte que conozco, y la más santa». «No, mija, yo no soy santa, soy solo una pecadora salvada por gracia. Pero esa gracia es tan poderosa que puede transformar cualquier cosa, cualquier vida, cualquier corazón, incluso el tuyo, incluso el mío». Esa noche, después de que Camila se fuera, Teresa se quedó sola en su habitación, mirando la rosa blanca que todavía permanecía perfectamente fresca. «Gracias, Señor», oró en voz baja. «Gracias por no olvidarme. Gracias por usarme. Gracias por mostrarme que mi vida tiene propósito, que mi dolor tiene significado. Úsame hasta mi último aliento para glorificarte, para mostrar tu amor a un mundo que tanto lo necesita». Y en el silencio de la noche, Teresa sintió esa presencia de nuevo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa certeza de que Jesús estaba con ella, que siempre había estado con ella, que siempre estaría con ella. El milagro no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando a multiplicarse, tocando vida tras vida, corazón tras corazón, encendiendo amor donde se había apagado. El miércoles por la mañana llegó con un cielo despejado y una brisa suave que entraba por las ventanas del Hospital General del Condado. Teresa estaba sentada en su cama, vestida con ropa que Camila le había traído de casa, esperando el papeleo final para su alta médica. La habitación 312, que había sido testigo de tanto dolor y tanto milagro, estaba llena de flores y tarjetas de personas que habían sido tocadas por la historia de Teresa. Rosas, lirios, claveles, cada uno con mensajes de esperanza y gratitud. «Parece una floristería aquí», bromeó Gloria mientras ayudaba a Teresa a empacar sus pocas pertenencias. «Nunca había visto algo así». «Es demasiado», dijo Teresa con humildad. «Yo no hice nada especial. Tú exististe»,
respondió Gloria. Tú sobreviviste, tú testificaste. Eso es todo lo que Dios necesitaba de ti. El doctor Patel entró con los papeles de alta. Señora Ramos, dijo con una sonrisa, oficialmente está libre de irse. Sus signos vitales son excelentes. Su recuperación ha sido... Bueno, ya sabe lo que ha sido. Necesito verla en 2 semanas para un chequeo, pero honestamente creo que va a estar mejor que nunca. Gracias, doctor, dijo Teresa tomando su mano. Gracias por cuidarme, por creer en mí, por no rendirse. El doctor Patel, que había comenzado esta experiencia como un escéptico, ahora tenía lágrimas en los ojos. Señora Ramos, usted me enseñó algo que había olvidado en todos mis años de medicina, que hay cosas más allá de lo que podemos medir, más allá de lo que podemos explicar, y que a veces el mejor tratamiento no es una medicina, sino la fe. Cuando el doctor se fue, llegó el padre Miguel. Teresa, dijo, antes de que te vayas, quiero darte algo. Le entregó un pequeño libro de oraciones, viejo y gastado. Este libro perteneció a mi abuela. Me lo dio cuando me ordené sacerdote. Y ahora quiero que tú lo tengas, porque tú, Teresa, eres un recordatorio viviente de que Dios todavía habla, todavía obra, todavía ama. Teresa tomó el libro con reverencia. Padre, yo no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso. Por eso mismo debes aceptarlo, porque tú entiendes su valor. Úsalo bien. Ora por aquellos que no pueden orar por sí mismos. Teresa abrazó al sacerdote y ambos lloraron, unidos en su fe, en su amor por Dios, en su compromiso de servir a los olvidados. Finalmente llegó Camila, pero no venía sola. Detrás de ella había un hombre de unos 60 años, bien vestido, con expresión amable. «Mamá», dijo Camila con una sonrisa misteriosa, «quiero presentarte a alguien. Él es el señor Robert Morrison. Él es el donante anónimo que pagó tu cirugía». Teresa se quedó sin palabras. Miró al hombre, tratando de entender. «¿Usted?», logró decir. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce». El señor Morrison se acercó y se sentó en la silla junto a la cama. «Es verdad, no la conocía, pero hace 3 semanas mi esposa murió de cáncer. Estuvimos casados durante 42 años. Cuando ella murió, yo perdí toda razón para vivir. Tengo dinero, mucho dinero. ¿Pero de qué sirve si no tengo a nadie con quien compartirlo?», hizo una pausa emocionado. «El martes pasado estaba en mi oficina pensando en terminar con todo. Y entonces vi una noticia en internet sobre una mujer en este hospital que había sido abandonada por su hija, pero que había sido salvada por un milagro. Leí la historia completa, y algo en mi corazón se movió. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Mi esposa siempre me decía que Dios nos había bendecido financieramente para que pudiéramos bendecir a otros. Pero yo estaba tan enfocado en hacer más dinero, en construir mi imperio, que nunca escuché. Y ahora ella se fue, y yo me quedé con todo este dinero y ningún propósito». Tomó la mano de Teresa. «Usted me dio un propósito, señora Ramos. Su historia me recordó que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay fe, que todavía hay esperanza. Y decidí que si Dios la salvó a usted, entonces tal vez también me estaba salvando a mí, salvándome de mi desesperación, de mi vacío». Teresa apretó su mano. «Señor Morrison, usted no solo salvó mi vida, usted fue el instrumento de Dios. Y ahora entiendo por qué Jesús me dijo que Él proveería, porque Él ya lo había puesto a usted en el camino. Hay más», dijo el señor Morrison. «Compré un pequeño apartamento cerca de aquí. Tiene 2 habitaciones, está completamente amueblado. Y es suyo, sin renta, sin condiciones. Es mi regalo para usted, mi manera de honrar la memoria de mi esposa y de agradecer a Dios por recordarme que mi vida todavía tiene propósito».
Teresa no podía hablar. Solo podía llorar, abrumada por la bondad, por la providencia, por el amor de un Dios que realmente nunca la había olvidado. Camila también estaba llorando. «Mamá, ¿ves? Jesús cumplió su promesa. Él proveyó, exactamente como dijo que lo haría. Pero hay una condición», añadió el señor Morrison con una sonrisa. «Quiero que use ese apartamento no solo para usted, sino como un lugar donde pueda recibir a otros. A personas que necesiten oración, que necesiten esperanza, que necesiten escuchar su historia. Quiero que sea un faro de luz en esta ciudad». «Lo será», prometió Teresa. «Oh, lo será». Una hora después, Teresa salió del Hospital General del Condado en una silla de ruedas, como era el protocolo, aunque podría haber caminado. Camila empujaba la silla, y detrás de ellas caminaban Gloria, el padre Miguel, el doctor Patel, la doctora Kim, y al menos 20 personas más que habían sido tocadas por la historia de Teresa. Cuando llegaron a la entrada principal, Teresa pidió que la detuvieran. Se puso de pie con ayuda de Camila y se volvió para mirar el edificio del hospital. «Gracias», dijo en voz alta. «Gracias a todos los que me cuidaron, que creyeron en mí, que fueron parte de este milagro. Pero sobre todo, gracias a Jesús, quien vino por mí cuando nadie más lo haría, quien me recordó que soy amada, que soy valiosa, que tengo propósito». Levantó la rosa blanca, que todavía sostenía en su mano, todavía perfectamente fresca después de una semana. «Esta rosa es un recordatorio de que el amor de Dios nunca se marchita, nunca se desvanece, nunca nos abandona. Y yo voy a pasar el resto de mi vida recordándole eso a cualquiera que lo necesite escuchar». Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Y entonces Camila ayudó a su madre a entrar al auto y se dirigieron hacia su nuevo hogar. El apartamento que el señor Morrison había comprado estaba en un edificio modesto, pero bien mantenido en el este de Los Ángeles. Tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña pero funcional y una sala con grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. «Es perfecto», dijo Teresa cuando entraron. «Es más de lo que jamás soñé tener». Camila había pasado los últimos 2 días decorando el lugar. Había comprado muebles cómodos, había llenado la cocina con comida, había puesto fotos de ellas 2 en las paredes, fotos de cuando Camila era niña, fotos que Teresa había guardado durante años, pero que nunca había tenido un lugar bonito donde exhibirlas. «Mamá», dijo Camila, «yo sé que dijiste que Dios proveyó este lugar, y es verdad, pero yo quiero ser parte de esa provisión. Quiero estar aquí para ti, quiero ayudarte con tu ministerio, con lo que sea que Dios te llame a hacer». «¿Y tu trabajo? ¿Y tu vida?» «Renuncié», dijo Camila simplemente. «Renuncié a mi trabajo, terminé con Derek, vendí mi apartamento. Bueno, lo voy a vender, y voy a usar ese dinero para apoyar tu ministerio, para ayudar a otras personas como el señor Morrison te ayudó a ti». Teresa miró a su hija con asombro. «Mija, no tienes que hacer eso, no tienes que sacrificar tu vida por mí». «No es un sacrificio, mamá, es una elección. Por primera vez en mi vida estoy eligiendo lo que realmente importa. Estoy eligiendo el amor sobre el dinero. Estoy eligiendo la fe sobre la comodidad. Estoy eligiendo a ti y estoy eligiendo a Dios». Las 2 mujeres se abrazaron, llorando, riendo, sanando. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El apartamento de Teresa se convirtió exactamente en lo que el señor Morrison había imaginado. Un faro de luz. Cada día, personas venían a visitarla. Algunas venían buscando oración, otras venían buscando consejo. Muchas venían simplemente buscando esperanza.
Teresa las recibía a todas con los brazos abiertos, oraba con ellas, lloraba con ellas, les contaba su historia una y otra vez, nunca cansándose de testificar sobre el amor de Jesús. Camila estaba a su lado en cada paso del camino. Había descubierto un don que nunca supo que tenía, el don de la escritura. Comenzó a documentar las historias de las personas que visitaban a su madre, creando un blog que rápidamente ganó miles de seguidores. Cada historia era un testimonio del poder transformador de la fe, del amor, de la esperanza. El señor Morrison se convirtió en un visitante regular. Había encontrado en Teresa y Camila la familia que había perdido. Y había encontrado un propósito renovado: usar su riqueza para ayudar a otros, para ser las manos y los pies de Jesús en un mundo que tanto lo necesitaba. Gloria dejó su trabajo en el hospital y se unió al ministerio de Teresa a tiempo completo. Juntas comenzaron a visitar otros hospitales, otros hogares de ancianos, otros lugares donde había personas olvidadas, abandonadas, sin esperanza. El padre Miguel celebraba misa mensual en el apartamento de Teresa, y lo que comenzó con 5 personas, pronto se convirtió en 50, luego en 100. Tuvieron que mudarse a un espacio más grande, una pequeña capilla que el señor Morrison compró y renovó específicamente para este propósito. Pero a través de todo esto, Teresa nunca olvidó de dónde había venido. Nunca olvidó la habitación 312, el monitor que marcó línea plana, la desesperación que sintió cuando su hija la abandonó. Esos momentos, le dijo a Camila un día, fueron los momentos más oscuros de mi vida, pero también fueron los momentos que me prepararon para esto. Porque ahora, cuando alguien viene a mí sintiéndose abandonado, yo puedo decir, yo sé cómo se siente. Yo he estado ahí, y puedo decirte que hay esperanza, que hay amor, que hay un Dios que nunca te olvida. Un año después del milagro, en el aniversario exacto del día en que Teresa había sido declarada clínicamente muerta, organizaron una celebración especial. Invitaron a todos los que habían sido parte de la historia, los médicos, las enfermeras, los pacientes que habían sido tocados por el testimonio de Teresa, las personas que habían encontrado esperanza a través de su ministerio. La capilla estaba llena hasta el tope. Había más de 200 personas, todas reunidas para celebrar no solo la vida de Teresa, sino el poder de un Dios que todavía hace milagros. Teresa se puso de pie para hablar, y el silencio llenó el espacio. Hace un año, comenzó, yo estaba muriendo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Me sentía olvidada, abandonada, sin valor. Mi propia hija no quiso pagar para salvar mi vida. Y en ese momento de oscuridad total, cuando ya no tenía esperanza, Jesús vino por mí. Su voz se quebró con emoción. Él me mostró que mi valor no depende de lo que tengo, de lo que hago o de quién me ama. Mi valor depende de que Él me ama. Y su amor nunca falla, nunca se rinde, nunca me abandona. Miró a Camila, que estaba en la primera fila llorando. Mi hija me abandonó, pero Dios la trajo de vuelta. Y ahora ella es mi mayor bendición, mi compañera en este ministerio, mi recordatorio viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para amar. Camila se puso de pie y se unió a su madre en el frente. Yo era egoísta, dijo Camila, su voz temblando. Yo era ciega, yo estaba perdida, pero mi mamá, a través de su fe, a través de su perdón, a través de su amor incondicional, me mostró el camino de regreso, no solo de regreso a ella, sino de regreso a Dios. Madre e hija se abrazaron, y no había un ojo seco en la capilla. El padre Miguel se acercó y levantó la rosa blanca que Teresa había preservado cuidadosamente durante todo el año. Milagrosamente, todavía estaba fresca, todavía perfecta, un recordatorio constante del milagro que había cambiado tantas vidas.
Esta rosa, dijo el padre Miguel, es un símbolo de lo que Dios puede hacer cuando confiamos en Él. Puede tomar lo que está muriendo y darle vida nueva. Puede tomar lo que está roto y hacerlo completo. Puede tomar lo que está olvidado y hacerlo precioso. Colocó la rosa en un altar especial que habían construido junto a la nota que todavía decía: «Tu hija te olvidó, pero yo no». Jesús. La celebración continuó con música, testimonios y comunión. Personas compartieron cómo la historia de Teresa había cambiado sus vidas, cómo les había dado esperanza cuando no tenían ninguna, cómo les había recordado que Dios todavía está obrando en el mundo. El señor Morrison compartió cómo Teresa lo había salvado del suicidio, cómo le había dado un propósito renovado. Gloria compartió cómo Teresa le había devuelto su fe después de años de oscuridad. El doctor Patel, que ahora asistía regularmente a la capilla, compartió cómo Teresa le había enseñado que la medicina no es solo ciencia, sino también compasión, fe y amor. Y así continuó, testimonio tras testimonio, vida tras vida, corazón tras corazón. Cuando la celebración terminó y todos se fueron, Teresa y Camila se quedaron solas en la capilla, mirando la rosa blanca en el altar. «Mamá», dijo Camila, «¿alguna vez te arrepientes de todo lo que sufriste, de todo lo que pasaste?» Teresa pensó por un momento antes de responder. «No, mija, porque ese sufrimiento me trajo aquí, me trajo a este momento, a este ministerio, a esta vida de propósito. Si no hubiera sufrido, no podría consolar a otros que sufren. Si no hubiera sido abandonada, no podría entender a los abandonados. Si no hubiera estado al borde de la muerte, no podría apreciar verdaderamente la vida». Tomó la mano de su hija. «Dios no desperdicia nada, mija. Ni siquiera nuestro dolor, especialmente nuestro dolor. Él lo toma y lo transforma en algo hermoso, algo redentor, algo que puede sanar no solo a nosotros, sino a otros también». Camila asintió, entendiendo más profundamente que nunca. «Te amo, mamá, y estoy tan agradecida de que Jesús te salvó, no solo por mí, sino por todas las personas cuyas vidas has tocado. Yo también te amo, mija. Y estoy agradecida de que Él no solo salvó mi vida, sino que también salvó la tuya. Porque tú estabas tan perdida como yo, solo que de una manera diferente, y ahora ambas hemos sido encontradas. Salieron de la capilla juntas, madre e hija, caminando hacia el futuro con esperanza, con fe, con amor. La historia de Teresa Ramos se convirtió en leyenda en Los Ángeles. Periódicos escribieron sobre ella. Programas de televisión la entrevistaron, iglesias la invitaron a hablar, pero ella nunca buscó la fama, solo buscó servir, amar, testificar. Cada 15 de enero, en el aniversario de su milagro, Teresa encendía una vela y repetía las palabras que se habían convertido en el lema de su vida. El abandono duele, pero Jesús siempre encuentra la puerta del corazón. Y cada año, más y más personas se unían a ella en esa celebración, cada una con su propia historia de abandono, de dolor, de desesperación transformada en esperanza, porque eso es lo que hace el amor de Jesús. No elimina el dolor, pero le da propósito. No borra el pasado, pero lo redime. No promete que la vida será fácil, pero promete que nunca estaremos solos. Teresa vivió hasta los 93 años, cada día de esos 14 años adicionales dedicado a servir, a amar, a recordarle a la gente que son valiosos, que son amados, que nunca están olvidados. Cuando finalmente murió, pacíficamente en su sueño, con Camila sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: «Veo la luz, veo a Jesús, y Él está sonriendo». Está diciendo: «Bien hecho, mi buena y fiel sierva, entra en el gozo de tu Señor». En su funeral, más de 1000 personas se reunieron.
No porque Teresa fuera famosa o rica o poderosa, sino porque había amado, porque había servido, porque había sido un testimonio viviente del amor de Dios. Camila, ahora una mujer de 57 años, se puso de pie para hablar en el funeral de su madre. Mi mamá me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero perdona, que la fe mueve montañas y que cuando el amor se apaga, Jesús lo enciende. Levantó la rosa blanca, que milagrosamente había permanecido fresca durante 14 años, un milagro continuo que nadie podía explicar. Esta rosa es la prueba de que Dios todavía hace milagros. Y mi vida es la prueba de que esos milagros no son solo físicos, sino también espirituales. Mi mamá no solo fue salvada de la muerte, fue salvada para un propósito, y ese propósito era mostrarle al mundo que Dios nunca nos olvida. Colocó la rosa en el ataúd de su madre, junto a su corazón. Descansa en paz, mamá. Tu trabajo aquí está hecho, pero tu legado continuará, porque cada vida que tocaste, cada corazón que sanaste, cada alma que guiaste hacia Jesús, todos ellos son tu legado viviente. Y así, la historia de Teresa Ramos llegó a su fin terrenal, pero su impacto, su testimonio, su amor, esos continuaron, multiplicándose, tocando generación tras generación, porque esa es la naturaleza del amor verdadero. Nunca muere, nunca se desvanece, nunca se olvida. Y en algún lugar, en el cielo, Teresa Ramos camina de la mano de Jesús, sonriendo, sabiendo que su vida, con todo su dolor y todo su propósito, fue exactamente lo que se suponía que debía ser. Un testimonio del amor que nunca falla, un recordatorio de la esperanza que nunca se apaga, una prueba de que cuando el amor se apaga, Jesús lo enciende. Hoy, madre e hija recorren hospitales juntos, ayudando a ancianos olvidados. Y todos los 15 de enero, fecha del milagro, Teresa enciende una vela y repite: el abandono duele, pero Jesús siempre encuentra la puerta del corazón.